Buenas tardes o buenos días o buenas noches, ¿verdad? Que el Señor les bendiga donde quiera que estén y vean pues este video. Estamos continuando, ¿verdad? Con la lectura sobre el libro de Mateo, ¿verdad? Para explicar claramente, ¿verdad? Dónde empieza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Antes que, por favor, juzguen, leamos primero, ¿verdad? Dónde es que empieza el Nuevo Testamento. Y vamos a ver, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento no empieza en Mateo capítulo 1, ¿verdad? Sino que empieza al instante que Jesucristo derramó su sangre, ¿verdad? Él dio su vida, ¿verdad? Él murió. Es el Evangelio, ¿verdad? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, los pagó toditos en la cruz, ¿verdad? Y Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y está ahora a la diestra del Padre, ¿verdad? Ese es el Evangelio, el cual es ahí donde la sangre, ¿verdad? Es un pacto, ¿verdad? El pacto que el Señor ya envejeciéndose el primero, ¿verdad? Como habla la palabra del Señor. Pueden leer todo el libro de Hebreos, ¿verdad? Porque del capítulo 7 en adelante se comienza a hablar del Señor Jesucristo más, ¿verdad? El perfecto, ¿verdad? Ahora más que Melquisedec, ¿verdad? Porque Él es el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo, por lo que hizo, ¿verdad? Él cumplió la ley a la perfección y se le fue dado, ¿verdad? Por juramento del Señor, ¿verdad? Pueden leer también ahí mismo en el capítulo 7 y continúen, ¿verdad? Leyendo en todo el libro. Pueden ver claramente cuando el Señor juró, ¿verdad? También lo habla el libro de los Salmos, ¿verdad? Se le está refiriendo, ¿verdad? Tú eres, ¿verdad? Tú eres sumo sacerdote, ¿verdad? Como el orden de Melquisedec. Y lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Que es Jesucristo el que toma, ¿verdad? Jesucristo, recordemos que el Señor dijo que se le ha dado un nombre sobre todo nombre y Jesucristo es el único, ¿verdad? Es el único y tiene potestad en todo, nada de que en algunas cosas, en todo, ¿verdad? A la perfección. Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios manifestado en la carne. Entonces, leamos, ¿verdad? En Hebreos, para que no sacamos conclusiones, ¿verdad? Por eso he estado dando estos versículos, siempre los leo antes de empezar, ¿verdad? A leer Mateo, porque yo sé que el enemigo es astuto y siempre pone ideas, ¿verdad? De que no escuches este video, no escuches esto, no escuches lo otro, ¿verdad? Entonces, primeramente, ¿verdad? Preguntémosle al Señor conforme su palabra. ¿Dónde es que empieza el Nuevo Testamento? ¿Verdad? En el capítulo 9 de Hebreo, ¿verdad? Podemos leer en el versículo 16 al 18. Y dice así: porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Ya vieron? Si vamos a tener un Nuevo Testamento, como el Señor prometió, ¿verdad? Él debe de abolir el viejo, ¿verdad? El cual esto fue hecho por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y cómo esto se cumplió, ¿verdad? El Señor ofreciendo la sangre. Recordemos, ¿verdad? Jesucristo inocente, sin pecado. Él derramó su sangre, ¿verdad? Y tenemos el nuevo pacto, que es por medio de la fe que el hombre es salvo. Por medio de la fe, solo por la fe. Y es que la verdad, el hombre nunca ha sido justificado por las obras. Ahora, en el Viejo Testamento, lo que hacía el pueblo de Israel conforme a los pecados, ellos, sabiendo lo que tenía que ofrecerse, ¿verdad? Se llevaban los sacrificios a los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ellos estaban poniendo su fe de que tenían que dar a una ofrenda, o sea, una vida que es inocente, ya vieron, el cual el hombre
nunca pudo justificarse. Igual tenemos de ejemplo en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ellos quisieron cubrirse, ¿verdad?, con hojas de higuera, el cual, cuando el Señor vino a buscarlos, ellos dijeron, ¿verdad? Dijo Adán que tenían miedo porque estaba desnudo, ¿verdad? Entonces, no podía cubrir su desnudez. Entonces, el Señor Jesucristo, bueno, Dios, ¿verdad? Dios vino y lo que hizo ahí el Señor fue el primer sacrificio, ¿verdad? Porque dice que los vistió Dios con pieles. ¿De dónde vienen las pieles? Pues de los animalitos, ¿verdad? Entonces, tuvo que el Señor sacrificar un animalito para poder cubrir su desnudez, ¿ya? El pecado. Entonces, podemos ver que el Señor es el que siempre ha justificado al hombre, ¿verdad? Recordemos, una promesa, ¿verdad?, del Señor, desde que Adán y Eva pecó, ¿verdad? Cuando el Señor estaba llamando la atención a Adán y Eva, ¿verdad? Al instante, después el Señor habló con la serpiente y la serpiente se le dijo, ¿verdad?, que él iba a ser derrotado por la simiente, ¿verdad? Y ese es Jesucristo, ¿ok? Entonces, desde ese entonces, el Señor ha dado una promesa. Es Dios el que justifica, el hombre no, ¿verdad? Pueden leer también en Hebreos capítulo 11, donde habla la palabra del Señor sobre la fe. Todos del Viejo Testamento pusieron su fe de que la sangre es lo que tenía que limpiar sus pecados. O sea, recordemos algo. Aquí podemos leerlo en el capítulo 9 de Hebreo, donde dice que la sangre de los animales no limpiaban la conciencia, o sea, el alma. El alma es lo que somos nosotros, ¿verdad? Lo que somos nosotros. Todos somos únicos, todos tenemos una personalidad. Ese es el alma. Sentimos, lloramos, nos expresamos, y de la manera que actuamos, somos así, ¿verdad? Somos únicos. Entonces, los animalitos que hacían, esto no tiene nada que ver con los gentiles, ¿verdad? Porque nosotros no creemos el evangelio por la ley, ¿verdad? Porque no somos judíos. Nosotros se nos ha predicado el evangelio de salvación, que es por medio de la fe en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz, su sangre es la que nos justifica, ¿ok? Entonces, podemos leer aquí en el versículo 12 de Hebreos 9, ¿verdad? Dice, ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. No fueron sangre de animales los que llevó el Señor, fue su propia sangre, ¿verdad? Miren lo que dice aquí el versículo 8 del capítulo 9 de Hebreo. Del 8 en adelante, vamos a leer. Por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifiesto, entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie. ¿Ya vieron? El primer tabernáculo, ¿verdad? Versículo 9. Lo cual era figura para aquel tiempo presente, en la cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto. No podían ser perfectos, ¿me entienden? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor ya había prometido, ¿verdad?, la simiente que es Cristo. Esto era solo el tabernáculo, una réplica como el celestial, ¿verdad? Que pueden leer ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 23-24. Que Jesucristo fue al tabernáculo real, no la réplica, no desde la tierra, al real, donde está Dios, y limpió todas las cosas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, leamos otra vez 9. Lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia, el alma. Ese es el alma al que hacía el servicio. Imagínense que los sacerdotes debían de limpiarse, ellos se lavaban, ¿verdad? Ellos se vestían con las ropas ya santificadas, ¿verdad? Que esto lo demandaba el Señor, ¿verdad? Y
hasta que después que hacían ese ritual, ellos podían aceptar los sacrificios que traían los pecadores, ¿verdad?, del pueblo de Israel, ¿verdad? Imagínense pues que los sacerdotes no eran limpios, sus carnes, ellos no eran perfectos, ¿verdad? Entonces Jesucristo tomó ese puesto y tomó el de Melquisedec, ¿verdad? Ahora el versículo 10, que consistía solo en viandas y en bebidas, y en diversos lavamientos y ordenanzas carnales, no espirituales, carnales, impuesta hasta el tiempo de la reformación, lo que hizo Cristo. 11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, el cielo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio. Claro, ¿verdad? No puede estar. Ahora lo que dice aquí, ¿verdad?, de Jesucristo. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, de ningún animal, ¿verdad?, mas por su propia sangre. ¿De quién? De Cristo. Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Por eso nosotros creemos, ¿verdad?, que la vida es eterna, lo que nos ha dado Jesucristo. Porque Jesucristo no muere todos los días. Jesucristo murió una sola vez, pagó por los pecados, ¿verdad?, de todos nosotros. Y el que no acepta el sacrificio de Cristo, no entra. Así de simple. No entra. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿verdad?, sí, Cristo murió por mí, pero yo tengo que hacer buena obra porque si no, no voy al cielo. No han entendido el evangelio, ¿verdad? No han entendido, porque es a Cristo el que ponemos nosotros primero. Recordemos, el hombre nunca se ha justificado. Eso es una locura y es mentira del diablo. El hombre nunca, desde Adán, nunca se ha justificado ni podrá. Ahora, cuando el Señor ya cuando nosotros, el Señor ya ha pagado por nuestros pecados, claro, ya pagó por nuestros pecados, pero lo que quise decir es, cuando nosotros creemos que el Señor pagó por nuestro pecado, entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, somos sellados con el Espíritu Santo, somos propiedad de Dios por medio de Cristo para toda la eternidad, ¿verdad? Ese sello nadie lo puede quitar, ¿verdad? Entonces estaríamos llamando mentiroso a Jesucristo y al Padre Celestial, si es que la salvación se la arrebata el diablo a uno, ¿verdad? Y por pecar. Porque ¿qué pecado le faltó a Cristo de no pagar y por ese pecado vamos a ir al infierno? ¿Verdad? No han entendido el evangelio, ¿verdad? Y claro, no nos damos licencia de pecar solo por eso. Más bien por entender, eso nos llena de regocijo, ¿verdad? Y darle la gloria a Jesucristo. Y nos apartamos del mal, ¿verdad? Porque esa es la honra que el Señor se merece, ¿verdad? Bueno, leamos el 16 otra vez, versículo 16 de ese mismo capítulo hebreo, ¿verdad? Dice, porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador. 17, porque el testamento es confirmado en los que son muertos, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. No podemos llamar Mateo 1 Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había sido crucificado. Capítulo 2. No podemos llamarlo Nuevo Testamento porque Jesucristo no ha dado su vida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estamos en el 22 ahora. Todavía Jesucristo no ha sido crucificado. Entonces, no podemos nosotros dejar que nos engañen poniendo doctrinas que no son para la iglesia, ¿verdad? Recordemos que toda la Biblia es inspiración y dada por el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, toda la palabra de Dios es, ¿verdad?, es de Él, y esto es dada, ¿verdad?, toda la Biblia para corregir, para doctrina, ¿verdad?, para exhortar, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros, cuando leemos y lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que nosotros debemos de trazar correctamente la palabra de verdad para nosotros no ser avergonzados. ¿En qué nos avergonzamos? Nos avergonzamos cuando estamos
estamos trazando la palabra del Señor en mala manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de leer analizando la palabra de Dios. El Dios de nosotros es un Dios de orden. De la manera que todos los hombres, ¿cómo fue el Señor actuando? Muy diferente, ¿verdad? Hoy, ¿quién es salvo por el arca de Noé? Nadie, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Hoy, ¿quién ofrece animalitos? Nadie, pero está en la Biblia. ¿Entienden lo que quiero decir? Nosotros debemos de leer y entender cómo trazar la palabra de verdad del Señor, ¿verdad? Bueno, 18. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. Imagínense. ¿Ya? Entonces, el Señor claramente... ok, aquí leemos el versículo 1 para que vean, ¿verdad? De Mateo, ya para entrar, ¿verdad? Entremos ya a lo que vamos a leer, para no salirnos del tema, ¿verdad? Vamos a leer ahora, ya sabiendo y explicando brevemente dónde empieza el Nuevo Testamento. Y aquí, como vamos a leer, Jesucristo está con vida. Él dando testimonio a Israel que Él es el Cristo, dando testimonio que Él es enviado del Padre, dando testimonio, ¿verdad?, de que Él debía de cumplir la ley, ¿verdad? Ahora, leamos el capítulo 22, versículo 1 en adelante. Vamos a ir brevemente parando en algunos lugares, ¿verdad? No puedo hacerlo, perdón, no podemos examinar cada versículo porque si nunca vamos a terminar, porque lo que yo quiero es claramente leer brevemente cada capítulo y que ustedes entiendan, ¿verdad?, el mensaje que es en dónde exactamente empieza el Nuevo Testamento, ¿ok? Para que no sean engañados, ¿verdad? Para que ustedes sean ricos en doctrina, como el Señor lo manda, ¿verdad? Porque los dones que se ha dado a la iglesia es para edificación de los santos, ¿verdad? Entonces debemos de poner nosotros mucha atención en esto, ¿verdad? Versículo 1 del capítulo 2 de Mateo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo está hablando el Señor, ¿verdad? Leemos en el capítulo anterior, estaba hablando con los fariseos, ¿verdad? Y respondiendo Jesús les habló a hablar en parábolas diciendo: el reino del cielo es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos y todo está aparejado, venid a las bodas. Mas ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. No pusieron mente al mensaje, ¿verdad? Y esto lo estaba hablando el Señor a Israel, ¿verdad? Esto es a Israel. No confundamos. Porque Jesucristo aquí vino primeramente, vamos aquí. Aquí Jesucristo, ¿verdad? Y recordemos, vamos a Mateo 5. Perdón, Mateo 10, versículo 5. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Una orden del Señor Jesucristo. Samaritanos eran judíos mezclados con gentiles, ¿verdad? Son los samaritanos. Ahora dio orden que no entrar allí y tampoco a los gentiles, no llevar nada de mensaje, porque Él vino primero para Israel, primero.
Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino del cielo está cerca. Este es el reino que se va a predicar cuando la iglesia se haya ido, ¿verdad? Ahora, recordemos el periodo que va a pasar a Israel es como castigo del Señor, ¿verdad? Como castigo del Señor, ¿verdad? Que son los sufrimientos de Jacob, ¿verdad? Israel, ¿verdad? Por la desobediencia. Entonces, esto es muy diferente, no tiene nada que ver con la iglesia, ¿verdad? Vamos a darle para atrás, ¿verdad? Ahora, versículo 5 del capítulo 22, otra vez, a Mateo. Mas ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. 6. Y otros, tomando a sus siervos, afrentáronlos y matáronlos. No querían escuchar. Ahora escuchemos aquí. Y cuando el rey oyó esto, aquí se está refiriendo a Dios. Cuando el rey oyó esto, fue airado y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad está aparejada, mas los que eran llamados no eran dignos. Miren, aquí en el versículo 7, y cuando el rey oyó esto, fue airado y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. Aquí muchos tal vez me van a criticar, pero miren, por eso hay que trazar bien la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder a Israel? Aquí está claro. Va a entrar el ejército, sus enemigos, ¿verdad? Van a entrar a invadir a Israel. Esto es permitido por el Señor, ¿verdad? Pero claro, el Señor, como ama a su pueblo, Él va a venir y los va a salvar. Ahí es donde viene Jesucristo con su iglesia a rescatar a Israel, ¿verdad? Venimos con Jesucristo en gloria. Pueden leerlo en Colosenses capítulo 3, versículo 4, ¿verdad? Cuando Pablo está diciendo, y vendrán ustedes con Él en gloria, en las nubes, ¿verdad? Entonces, Jesucristo viene a salvar a su pueblo, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Está hablando el Señor, ¿verdad? Como no escucharon, bueno, ¿cuántas veces, verdad? Rechazaron a Dios, ¿verdad? Y por eso, en el Viejo Testamento, por eso ellos no querían nada con Dios y pidieron, nosotros queremos un rey, un hombre. Entonces el Señor, ¿verdad? Le dio su corazón y les dio Saúl, ¿verdad? Y cuántos reyes pasaron y pasaron y pasaron. Y miren ahora el que viene, que gracias a Dios que la iglesia no va a estar, es el anticristo. Donde por engaño Israel, ¿verdad? Va a aceptarlo como el Cristo, ¿verdad? Pensando que ese es el verdadero Cristo, pero no va a ser así. Porque este hombre, el inicuo, ¿verdad? Que es el anticristo, va a traicionar, va a romper el pacto, ¿verdad? Okay. Versículo 7. Y cuando el rey oyó esto, fue airado y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Aquí el Señor yendo ahora a salvar a los gentiles. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas, ¿a cuántos hallaréis? Por gracia del Señor se fijó Él en nosotros. Gracias a su misericordia se fijó en nosotros, los gentiles. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Vámonos a Isaías, capítulo 65. Qué bonito este de aquí, ¿verdad? 65:1. Miren, leamos. Isaías 65:1 dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban.
Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos. Está hablando de Israel, la nación de Israel, no de la iglesia. Entendamos, ¿verdad? Ahora vamos a Romanos capítulo 10, ¿verdad? Para seguir la secuencia con esto mismo, ¿verdad? Romanos 10, versículo 19 al 21. Aquí Pablo, ¿verdad? Hablando sobre lo que habló el Señor, ¿verdad? Por medio de los profetas. 19 al 21 dice, mas yo digo, ¿no lo ha conocido Israel? Perdón, 18 al 21. Mas digo yo, ¿no han oído? Antes cierto, por toda la tierra ha salido el sonido de ellos y sus palabras hasta los fines del mundo. Mas yo digo, ¿no lo ha conocido Israel? ¿Ya vieron? Es a Israel. El Señor está hablando de Israel, no de la iglesia. Yo os provocaré a celos, mas yo digo, ¿no lo ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo, y por una nación insensata os provocaré a ira. Los gentiles. ¿Ya? 20. Mas Isaías tiene mucho de nuevo y dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas contra Israel dice, ¿ya vieron? Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Ok, vamos ahora al capítulo 22. Y leamos el versículo 11 para seguir, ¿verdad? Entiendan, nosotros debemos de leer profundamente la palabra del Señor, ¿verdad? Ya vieron que tiene más sentido, ¿verdad? Ahora el versículo 11. Y cuando entró el rey para ver los convidados, vio allí un hombre no vestido de vestidura de boda. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste acá no teniendo vestido de boda? Y él enmudeció. Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pie y de manos tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, Israel va a sufrir mucho en lo que viene, ¿verdad? No es fácil. No es fácil porque el mundo no ha experimentado una catástrofe no solo sobrenatural, sino que también, ¿verdad? En lo de vista, terremotos, ¿verdad? Que nunca se vieron en todo el comienzo, ¿verdad? Desde que el hombre existe. Sonidos, imagínense, llantos, gritos, hambre, nunca dice la palabra de Dios, ha habido. Nunca ha existido un terremoto. Imagínense que un terremoto que no va a quedar ningún hombre de pies. ¿Se imaginan qué clase de terremoto? También las islas se van, los países se van a digamos como deformar, ¿verdad? Como miramos Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, no sé realmente cómo va a ser, pero sí la Biblia dice que todos los montes se van a mover y las islas se moverán de sus lugares. Imagínense qué terremoto grande. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay terremotos? Suceden tsunamis. Imagínense que un terremoto de tanta escala, que yo creo que ni un científico puede explicar cómo sería esto. Cómo no va a mover las aguas, cómo no va a provocar derrumbes, ¿verdad? Esto va a ser catastrófico. Imagínense que hasta los planetas van a conmoverse, todo lo cósmico. Imagínense, el hombre no entiende, es que esto nunca se ha visto, pero se va a ver, así como el Señor
por medio de nuestro Señor Jesucristo, que su espíritu estaba en Noé, que predicó mientras el arca estaba siendo construida. Predicó, ¿verdad? Pregonero de justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, nadie quiso saber nada. Todo el mundo lo llamaban loco, ¿verdad? Se reían de él. Y solo él y su familia fueron salvos. Porque todos rechazaron la justicia del Señor, ¿verdad? Entonces, imagínense, todo esto es lo que va a vivir el hombre, ¿verdad? Y la tierra tiene que ser sacudida, ¿verdad? Y esto es por su gracia. Muchos dirán, pero si es que mucha gente va a morir. Es gracia al Señor, ¿saben por qué? Porque al mover la tierra, el hombre se despierta de su sueño, el que está en estos momentos durmiendo. Todo hombre está encerrado en su propia burbuja, en su propio teléfono. Yo soy Dios, yo puedo hacer esto, yo lo sé todo, yo tomo mi decisión. Por eso todas estas calamidades tienen que ocurrir para que el hombre despierte. Eso es amor. Eso es amor, ¿verdad? Así que hay que poner mucha atención. 14. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Todos son llamados, pero pocos son los que escuchan, no quieren. 15. Entonces se fueron y consultaron los fariseos como le tomaría en alguna palabra. Y envían a él sus discípulos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres verdadero y que enseñas el camino de Dios en verdad. Y que no te cuidas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Imagínense qué hipocresía y de qué manera le dijeron al Señor, sabiendo, ellos están admitiendo que viene de Dios, pero no le escuchaban. Así como el oyente, mire, esta es palabra de Dios. Sí, pero su corazón está lejos. No quiere admitir de que es pecador. No quiere admitir que el pecador no puede salvarse a sí mismo. No quiere admitir que Jesucristo es el Salvador. Igual estaban haciendo los mismos, ¿verdad? Los fariseos, ¿verdad? Con hipocresía, pensando, y esto es soberbia, orgullo, no dar su brazo a torcer, y querían hacerlo quedar mal delante de toda la multitud, ¿verdad? Pero el Señor conocía sus corazones, ¿verdad? Porque aunque no lo escucharan ellos, había mucha multitud, ¿verdad? Y estos sí estaban escuchando. Le dice otra vez, vamos a leerlo. Y envían a él sus discípulos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres verdadero y enseñas el camino de Dios en verdad, y que no te cuidas de nadie porque no tienes acepción de persona, de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Imagínense, ¿verdad? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Aquí ya, ¿verdad? Ellos pensando, ya lo casamos, ya tenemos ¿verdad? ¿Verdad? Qué bárbaro. Entonces ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿cuya es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dicen: de César. Y les dice: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí lo dejo callado, ¿verdad? Gracias al Señor. Sí, que el Señor, ¿verdad? Nosotros pensamos que el Señor no lee los pensamientos. El Señor conoce todo. Todo lo conoce. 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejáronle y se fueron
en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se case con su esposa y levantará siempre a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, no teniendo simiente, dejó su esposo a su hermano. O sea, no teniendo heredad, ¿verdad? No tenía hijos. Dejó su esposa a su hermano para que el hermano, ¿verdad? Pudiera tener herencia, ¿verdad? De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta los 7. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuya de los 7 será la esposa? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, vosotros erráis, no sabiendo las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan, ni se dan a casamiento, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que es dicho por Dios a vosotros, que dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Y oyendo esto, las multitudes estaban atónitos de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Imagínense, no querían dejar su brazo torcer, los dejó callados y querían otra vez, como cayó a los saduceos, ellos querían siempre sobresalir. Eso es lo que hace el orgullo, la soberbia, ¿verdad? Yo quiero ser mejor, exhibirme, ¿verdad? 35. Y preguntó uno de ellos, doctor de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amamos a nuestro prójimo, como nosotros mismos, así amemos a nuestro prójimo, de esa manera demostramos que amamos a Dios, ¿verdad? 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle ellos, de David. Él les dice, pues, como David es espíritu, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Imagínense, ellos mismos, miren qué hipocresía, pero por las ganas de hacer sentir mal, hacer quedar mal al Señor, ellos mismos le están dando la respuesta de quién es hijo. Dícenle ellos, de David. Y la palabra del Señor dice, las profecías, que saldría de la simiente de David. Claramente, por eso el Señor les dice, dijo el Señor a mi Señor. Por eso el Señor les dice aquí, ¿verdad? Y les dice, pues como David es en espíritu, le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Está diciendo claramente, yo soy el Cristo.
Imagínense, porque a él se le iba a dar la potestad, todo esto, ¿verdad? Y ellos leían eso. Ellos habían leído eso, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de estudiar la palabra del Señor para que no seamos avergonzados, ¿verdad? Para que entendamos, ¿verdad? Es muy importante, muy importante, ¿verdad? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Pero sí, vamos a tratar, ¿verdad? De terminar esto lo más pronto posible, cuando el Señor, ¿verdad?, nos dé más tiempo. Vamos a leer el capítulo 23 para la próxima, ¿verdad? Y vamos a continuar, ¿verdad? Ya para que vayamos directamente al libro de los Hechos, que es donde se pone súper interesante, ¿verdad? Imagínense que aquí me estoy fijando, no leímos el libro de los Hechos 28, que aquí y esto, vamos a dejarlo breve aquí, rapidito, ¿verdad? Es el último capítulo de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? O Actos o Hechos, ¿verdad? Capítulo 28, miren lo que dice aquí, ¿verdad? Que hasta Pablo, hablando lo que dijo el Espíritu Santo sobre Israel, que ellos no oirían la palabra del Señor, como se lo dijo a Isaías, ¿verdad? 28, del 25-28, escuchen bien. Y como fueron entre sí discordes, Hechos 28, del 25 al 28, ¿verdad? Y como fueron entre sí discordes, se fueron después de haber dicho Pablo una palabra. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no vean de los ojos y oigan de los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. 28. Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y que ellos la oirán. Aquí claramente el Señor está diciendo: bueno, ¿no quieren escuchar? Ok, está bien, vamos a los gentiles. Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ya para el último capítulo de Mateo. Ya saltamos al primer capítulo de los Hechos, para que vayamos leyendo y ustedes van a entender que hubo un cambio, ¿verdad? Y el libro de los Hechos es un libro de transición de judíos a gentiles, ¿verdad? ¿Por qué sucedió esto? Porque el pueblo judío, claro, el Señor, por su misericordia, ¿verdad?, y su gracia, hay judíos que aceptan, pero la nación de Israel no ha sido salva, ¿verdad? Y esto va a suceder después de la tribulación, ¿verdad? De los 7 años, después de los 7 años la tribulación, ¿verdad? Ahí donde el Señor va a salvar a todo su pueblo, ¿verdad? La nación de Israel. Ahí ellos van a ver a Jesucristo, ¿verdad?, en su venida, y todo ojo le verá, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, que el Señor les bendiga. Esto es todo por hoy, ¿verdad? Y hasta la próxima, si Dios nos da vida. Hasta pronto.